Pues buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio al tercer panel de este congreso y para que todo vaya discurra adecuadamente, pues vamos a iniciar ya para no comer el tiempo la tarde y no alargarnos demasiado. Contamos con la presencia de 3 constitucionalistas y van a hacer uso de la palabra en sus intervenciones tal como se recoge en el programa. En primer lugar, situado a mi derecha, está el profesor Miguel Jesús Agudo Zamora. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y va a intervenir con la ponencia La inclusión de derechos, la reforma estatutaria valenciana de 2006 como precursora de otras reformas como la andaluza de 2007. Acto seguido hará uso de la palabra la profesora Sefa Ridaura Martínez, que seguramente todas y todos ya la conocéis. Ella es catedrática de Derecho Constitucional de esta facultad, en esta universidad, y su intervención lleva por título Relaciones horizontales y verticales en el marco estatutario valenciano. En tercer y último lugar, y ya más a mi izquierda, la profesora Ainhoa Lasa López, profesora del País Vasco. Ella es profesora agregada, también de Derecho Constitucional, es decir, los 4 compartimos la misma disciplina, la misma rama del derecho. Y Ainhoa va a intervenir con la ponencia La dimensión social en el orden jurídico autonómico valenciano. Y ya, sin más dilación, pues el profesor Agudo puede hacer uso de la palabra cuando lo estime. 20 minutos, 25 aproximadamente. Gracias. Bueno, buenas tardes y encantado de estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras en esta ciudad tan maravillosa y en esta universidad tan prestigiosa y con estos estudiantes tan fantásticos, seguros. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Castellanos la posibilidad que me ha dado nuevamente de intervenir en uno de sus eventos, que él organiza de esta forma tan activa y tan importante para cualquier institución como una universidad, tener profesores que se preocupen por realizar otras actividades más allá de la mera actividad de la clase de la reglada. Por lo tanto, mi agradecimiento, lo veo por allí, y también mi enhorabuena. Bien, como ha dicho la profesora Aba, pues me corresponde a mí hablar sobre la inclusión de derechos en la reforma estatutaria valenciana, la del 2006, como precursora de otras reformas, como la andaluza del 2007, y en general como otras que se produjeron a finales de la primera década de este siglo. Bueno, en primer lugar, unas reflexiones en relación a si se debe o no, o qué supone incluir un catálogo de derechos y de deberes en los estatutos de autonomía. Bueno, vosotros que sois estudiantes de la carrera de Derecho, he preguntado al principio y me han dicho que muchos de vosotros sois alumnos de segundo, por lo tanto ya tenéis un conocimiento de lo que implica una Constitución, de lo que supone la ideología del constitucionalismo, de la importancia que tiene para nuestra convivencia pacífica y ordenada el poder vivir en un Estado social, democrático y de derecho, pues no hace falta que os insista en la importancia que tiene el reconocimiento de derechos y libertades en un Estado de derecho, que como bien sabéis es uno de los requisitos cuando hablamos de las características propias del Estado de Derecho. Sin duda una de ellas, tal como ya decía la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el famoso artículo 16, no existe Estado constitucional allí donde no haya división de poderes y donde no exista un reconocimiento de derechos, o un reconocimiento que implica indudablemente también un reconocimiento, como después insistiremos, y unas garantías de esos derechos. Pues los derechos juegan un doble papel en este sentido. Por un lado, son
un elemento indispensable de un estatus jurídico subjetivo propio de este concepto, de esta idea de Estado de Derecho, y por otro lado son un elemento claramente conformador del concepto, de la idea de Estado de Derecho. Por lo tanto, desde esa perspectiva de doble función, cualquier norma jurídico-política que regule la convivencia en una sociedad necesita ese reconocimiento, necesita que exista un listado de derechos que estén reconocidos, garantizados también, protegidos. ¿Eso vale cuando hablamos de los estatutos de autonomía? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos, porque aunque lo he quitado rápidamente, el motivo de mi ponencia, como tenía en el programa, es la inclusión de derechos en un estatuto de autonomía concreto, en el de Valencia, como precursor de lo que ocurrió después en otros estatutos de autonomía. ¿Eso lo puede hacer un estatuto de autonomía? Esa era la pregunta que estaba en el aire cuando el Estatuto de Autonomía de Valencia se tira a la piscina y en la reforma que se hace en el año 2006 pues se recoge un elenco de derechos. Bueno, nuestra Constitución, en el artículo 147, nos señala, nos dice que los estatutos de autonomía son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y establece un contenido que necesariamente ha de tener los estatutos de autonomía. Dentro de ese contenido mínimo necesario, no aparece el dicho que tenga que haber un catálogo, una declaración de derechos en los estatutos de autonomía. Pero eso tampoco quiere decir que se impida, como ahora veremos, ¿vale? Pero no está dicho. Pero hay que sumarle otro aspecto, más allá de decir que es la norma institucional básica de la comunidad autónoma, y desde esa perspectiva y siguiendo la misma lógica con la que he comenzado, por lo tanto, importancia de los derechos dentro de la idea de Estado de Derecho. Por lo tanto, aparentemente de primera es positivo que exista una declaración de derechos. Nos encontramos además con un punto añadido, aunque de esto no me voy a extender mucho, porque después la profesora Lasa pues hablará sobre esto con más intensidad, que es la siguiente. Nuestro modelo de Estado, como he dicho al principio, además de la característica de Estado de Derecho, es un Estado social. Y dentro de lo que implica un Estado social, buena parte de esa prestación de servicios públicos, de esa prestación de derechos sociales, en nuestro modelo constitucional le corresponde hacerlo a las comunidades autónomas. Dos de las tres grandes patas del Estado social, una es la seguridad social, que sí le corresponde al Estado, pero dos de las otras patas, si queréis, le podemos incluir más patas, pero desde luego dos de las más importantes, como son la educación y la salud, son competencias que en nuestro Estado pues las llevan a cabo las comunidades autónomas. A esto le podríamos sumar muchas otras relacionadas con política de dependencia, política en relación a medio ambiente, a cultura, otros servicios sociales, en fin. Que España sea un Estado social pivota en gran medida por la labor que realizan las comunidades autónomas, por el juego competencial establecido en nuestra Constitución y el asumido por las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía, que básicamente es homogéneo en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas en España. Por lo tanto, por esa suma de elementos, la inclusión de un catálogo de derechos y deberes en los estatutos de autonomía se nos muestra como algo claramente positivo. Bien, la siguiente pregunta es, vale, en positivo, muy bien, pero ¿existen límites constitucionales para incluir una tabla de derechos en un estatuto de autonomía? Pues, de primera hay que decir, la Constitución no lo impide. Lo segundo que hay que señalar, ya lo he dicho antes, que los contenidos que nos dice el artículo 147.2 que han de tener los estatutos de autonomía son los mínimos, pero eso no impide que pueda, como de hecho ocurre, haber otros contenidos, más contenidos. Y además, en tercer lugar, si ya antes he hablado del Estado de Derecho, lo he nombrado, y he nombrado Estado social, el tercer rasgo de nuestro modelo de Estado, el Estado democrático, que va ligado a la idea de pluralismo político, implica que es, como ya sabéis, un valor superior establecido en nuestro artículo 1.1, que tiene dentro de sus múltiples rasgos, facetas, una de ellas tiene que ver con el hecho de que vivimos en un Estado descentralizado, con comunidades autónomas, y que por lo tanto cada comunidad autónoma, dentro del marco constitucional
y estatutario establecido, pues tiene posibilidad de, bueno, digamos que de ir diseñando su propia manera de configurarse como un orden jurídico-político. Repito, dentro del marco que está constitucionalmente establecido. Pero existe esa posibilidad. Por lo tanto, que una comunidad autónoma pueda, dentro de su ámbito competencial, tener recogido con más énfasis o con menos algunos derechos, pues forma parte de esa idea de preservación del principio democrático en un sentido, digamos, territorial del mismo. ¿Vale? Bien. ¿Qué derechos se pueden incluir en un estatuto de autonomía? Pues bien, los derechos fundamentales, los regulados del artículo 14 al 29, pues dentro de lo que establezca un estatuto de autonomía, pues no se puede regular. ¿Por qué? Por el juego combinado del artículo 53, cuando habla de la garantía de la Constitución, del artículo 81, cuando nos señala que los derechos fundamentales y libertades públicas se tienen que regular a través de la forma jurídica de la ley orgánica, y por lo tanto su contenido pues no es necesario repetirlo, se podría hacer pero no es necesario, además podría crear grandes confusiones y desde luego no es posible modificarlo en los estatutos, lo cual no es óbice para que por las comunidades autónomas se puedan regular aspectos no básicos de algunos de estos derechos, siempre que las comunidades autónomas sean competentes en el ámbito en el que se proyecta ese derecho. Os pongo un ejemplo: la gratuidad de los libros de texto en la educación obligatoria. Se puede incluir dentro del ámbito, incluso, como está por ejemplo en el caso de Andalucía, incluso dentro del propio Estatuto de Autonomía, porque forma parte de la competencia de desarrollo, legislativa de desarrollo, por parte de la comunidad autónoma. Por lo tanto, los derechos fundamentales no se pueden regular, pero con con ese matiz que acabo de señalar. Los derechos que están recogidos en la sección segunda del capítulo segundo del título primero y del capítulo tercero, o sea, la mayoría de derechos sociales, que además están reconocidos en la Constitución como principios rectores, pues tienen una reserva de ley autonómica o estatal. En mucho de lo que acabo de decir, la reserva es autonómica según el título competencial, según le corresponda, por lo tanto, al Estado o a la comunidad de autónomas. Bien, en relación en concreto a los derechos de contenido social, que son los que, como ahora después veréis, con más frecuencia junto a los identitarios se encuentran recogidos en los estatutos de autonomía, pues se puede decir que de esta forma se institucionalizaría un espacio competencial más estable y eficaz respecto a los derechos de contenido social. Bueno, hay dos límites sobre los que quiero hacer una breve reflexión. Dos límites que están establecidos en dos apartados concretos de la Constitución española. En el artículo 139.1 nos dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, y el 149.1 primero nos dice que la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, o sea, que el Estado tiene competencia exclusiva, sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Bien, alguien puede pensar así de primeras, pues entonces nos hemos topado aquí con unos límites que son imposibles de saltar, ¿no? Que son inevitables. Bien, ¿cómo se pueden interpretar, de hecho, el propio Tribunal Constitucional ha interpretado estos dos límites? Bueno, en relación al 139.1, lo que está diciéndonos es que no impide regulaciones diferentes por las comunidades autónomas, siempre dentro de su ámbito competencial, sino trato discriminatorio a los españoles. ¿Vale? Eso puede en algunos momentos ser susceptible claramente de conflicto ante el propio Tribunal Constitucional. Igual ocurre en relación al 149.1, porque lo que estamos al final es determinando en cada caso qué es el contenido esencial de un derecho. Por lo tanto, el contenido esencial de cualquier derecho no se puede regular por las comunidades autónomas, pero sí se pueden contemplar y regular por parte de ellas determinadas facultades que no formen parte del contenido esencial y que tengan atribuida en virtud del reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas. No
no hace falta que os insista en que evidentemente estamos ante terrenos que en más de una ocasión pueden dar lugar a interpretaciones diversas y por lo tanto a conflictos ante el Tribunal Constitucional. Bien, esta es la situación, digamos, más teórica. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que en el año 2006, esto es muy pequeño, no sé si lo vais a ver, pero de todas maneras tampoco voy a ir pasándolo muy rápido, en el año 2006 hay una reforma del Estatuto de Autonomía de Valencia y tiene la suficiente valentía como para incluir un título segundo titulado De los derechos de los valencianos y valencianas. Bien, en ese título, que comprende 12 artículos, se incluyen de una forma, en mi opinión, un poquito desordenada, ¿vale?, una serie de derechos muy variados, como el derecho a una buena administración, el derecho al uso de las 2 lenguas oficiales, el derecho a una administración de justicia sin demora, el derecho a participar de una forma individual y colectiva en la vida pública, la participación de los agentes sociales y del conjunto de la sociedad civil en los asuntos públicos, la protección y defensa de consumidores, como veis, todo de una forma un poquito, digamos, desde el punto de vista sistemático, pues en un mismo artículo, aspectos, cosas que son muy diferentes. Si seguimos, repito, no voy a pararme en ellas, pues, por ejemplo, el artículo 10, que habla de la protección de derechos sociales, que se remite a una Carta de Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana y que después nos señala en el apartado tercero un elenco de principios rectores, que no me voy a parar ahora porque después al final os pondré, aunque sea también muy rápidamente, unas tablas comparativas entre diferentes estatutos de autonomía, de hacia dónde deben ir las políticas públicas por parte de los poderes públicos en la Comunidad Valenciana y que, bueno, pues le están dando ya una impronta de derecho de desarrollo del Estado social en la Comunidad Autónoma Valenciana. O si seguimos con este catálogo de derechos, nos vamos a encontrar con una referencia al principio de igualdad y sin discriminaciones y entre hombre y mujer, y a la compatibilidad de la vida familiar y laboral, a la protección y defensa de la identidad y valores e intereses del pueblo valenciano y respeto a la diversidad cultural de la comunidad autónoma. Como os digo, va a ser algo que se repita mucho cuando hablamos del catálogo de derechos en los estatutos de autonomía. Por un lado, están sobre todo los de naturaleza más de avance en el Estado social y algo también de Estado democrático, participación, y por otro lado, los de naturaleza más identitaria, vinculada a esta propia idea de valores, instituciones propias y en otros casos también al uso de la lengua, que también va a ser algo que lo vamos a encontrar sobre todo en aquellas comunidades autónomas, como es el caso de la valenciana, en la cual existan 2 lenguas oficiales, ¿vale? Bueno, este mismo artículo 3, el siguiente artículo nos habla hace referencia a la discapacidad, a la dependencia, en relación a las personas sordas, el uso de la lengua de signos, que también es un tema que se va a repetir en otros estatutos de autonomía. Digo muy rápidamente, los derechos, también, esto es muy curioso, el del derecho de las personas a ser asistidas por los daños causados por catástrofes naturales y sobrevenidas, que resulta, digamos, curioso en un buen sentido de la palabra verlo a este nivel de protección. Aparece con otras palabras, pero en otro estatuto aparece como un principio rector de las políticas públicas, igual que aparece también en otros estatutos el de la renta de ciudadanía, también como un derecho social reconocido. E igualmente el 16 habla del derecho de acceso a una vivienda digna, que forma parte también de ese componente del Estado social que en buena medida es competencia de las comunidades autónomas. El problema del agua, que también se va a repetir en otros estatutos de autonomía, aparece también como un derecho, el derecho al abastecimiento suficiente de agua, y vinculado a este en general, pues el derecho de un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Estoy pasando muy rápidamente y termino ya con estos 2 últimos artículos para ver cómo esto ha tenido trascendencia después en otros estatutos de autonomía. Reconocimiento del sector agrario valenciano, modelo de desarrollo equitativo,
equilibrado, sostenible. Veis que es un elenco en el cual, junto a derechos que claramente se vinculan a derechos que un ciudadano lo puede claramente pues percibir, hay otros elementos que forman parte más bien de lo que sería un modelo de, pues un modelo económico, un modelo de cohesión social, en cierta medida, pero que van más allá de lo que serían estrictamente derechos individuales. Bueno, esto es lo que dice muy grosso modo, muy por encima, el estatuto de vuestra comunidad autónoma, de Valencia. Bien, ¿qué pasa? Andalucía y otras comunidades autónomas, como fue el caso de Cataluña, pero hablo de Andalucía. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, 20, pues entonces voy a ir ya rapidísimo. Pues en un momento concreto, pues también hace un nuevo, va más allá, y en vez de reformar el de 2006, lo que hace es un nuevo estatuto de autonomía que tiene pues la idea de regular en su ámbito de competencia los derechos y deberes, transformar en derechos subjetivos determinadas regulaciones de los principios rectores de la Constitución y reconocer nuevos derechos no contemplados en la Constitución. Bien, ¿y qué es lo que hace? Pues un título muy largo, título comparado con el valenciano muy largo. El título primero, titulado Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas, que abarca 30 artículos, desde el 12 hasta el 41, que tiene cuatro capítulos, y me lo voy a saltar porque de verdad que no quiero quitar más tiempo. Tiene como rasgo principal el Estatuto de Autonomía en general de Andalucía y en concreto ese título primero, pues un marcado carácter social que está colocando a la ciudadanía en el centro de la acción política. Y por eso existe un título propio rubricado con el nombre que os acabo de decir hace un momento, y que comienza hablando de los titulares, interpretación y previsión, pero lo que más me interesa es que veáis, simplemente he puesto el título, porque el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pues cada artículo está con su propio título, nos va a hablar de una forma, si me permitís, más ordenada, más estructuralmente, de una forma más no tan confusa como en el caso de Valencia, que se hizo demasiado rápido, en mi opinión, aunque tiene el grandísimo mérito de haber sido la precursora, la que abrió el camino. Pues se habla de temas, como veis, de amplio calado social: igualdad de género, protección contra la violencia de género, protección de la familia, menores, mayores, testamento vital y dignidad ante el proceso de muerte, educación, salud, que ya lo he dicho antes, prestaciones sociales, dentro de las cuales está la renta de ciudadanía, derechos de las personas con discapacidad o de la dependencia, vivienda, algunos aspectos relacionados con el trabajo, consumidores, medio ambiente, acceso a la justicia, participación política, buena administración, protección de datos, cultura, acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, orientación sexual, como nuestros derechos nuevos, que no están contemplados en la Constitución y donde el Estatuto de Autonomía pues tienen un margen más amplio de maniobra. Y después termina ese capítulo segundo tan extenso del título primero con un artículo, el 36, que habla de los deberes. Bien, las garantías. Respecto a las garantías, prefiero irme simplemente a deciros que tras la reforma de Valencia, la reforma andaluza, la catalana, se producen dos sentencias del Tribunal Constitucional que os voy muy rápidamente a decir sus rasgos principales. La primera es la sentencia 247/2007, la que precisamente resuelve un recurso contra el Estatuto de Autonomía de Valencia, que nos viene a decir lo siguiente, que es lo que ha quedado constitucionalmente, esto y lo que veréis en la siguiente diapositiva, como la dogmática constitucional en relación a la regulación de derechos en los estatutos de autonomía. El contenido del estatuto puede ir más allá del establecido como de necesario cumplimiento por el artículo 147.2 de la Constitución. No existe, por lo tanto, impedimento alguno para que el estatuto, como norma institucional básica de la comunidad autónoma, incluya derechos en su texto. Ahora bien, bueno, distingue esta sentencia sí, la siguiente vemos que ya quita esta distinción entre derechos institucionales y derechos competenciales, pero lo más importante nos viene a decir que los derechos estatutarios no son en realidad derechos subjetivos, sino simples mandatos a los poderes públicos autonómicos. O como lo va a concretar más la sentencia 31/2010, en la que resuelve el recurso frente al Estatuto de Autonomía de Cataluña, nos viene a decir lo mismo, que los derechos estatutarios no son derechos subjetivos, sino mandatos a los poderes públicos, que los derechos estatutarios solo vinculan al legislador autonómico y lo que más nos importa e interesa
es que solo serán exigibles ante los órganos judiciales cuando el legislador autonómico lo haya desarrollado mediante ley. Por lo tanto, han de desarrollarse por ley para que puedan ser realmente, para que podamos decir con auténtica propiedad que son derechos vinculantes, que son derechos ante los cuales un ciudadano puede acceder a la justicia. Y evidentemente los derechos estatutarios son derechos que tienen que estar en cuanto a su ámbito competencial material vinculado al ámbito competencial propio de la comunidad autónoma, ¿vale? Por lo tanto, son las competencias que estén reconocidas en el estatuto los que delimitan el ámbito en el que los derechos estatutarios pueden operar. Bien, no me da en absoluto tiempo, pero aquí tenía unos cuadros preparados sobre derechos y principios rectores que aparecen reconocidos comparativamente en estatutos como el andaluz, el catalán, el valenciano, el balear, el aragonés y el castellano-leonés. Y veremos que aparecen reconocidos como derechos, como principios rectores, pero que al final el nomen casi es lo mismo, porque la importancia es que se desarrollen por ley posteriormente, pues aspectos como la promoción de la igualdad y libertad de todas las personas, la protección de la familia y los modelos de familia, la protección de los jóvenes, la protección de discapacitados y personas en situación de dependencia, de los mayores, de la mujer, de la infancia, integración de los inmigrantes, bienestar y cohesión social. Vemos que aparecen recogidos muchos de ellos en todos los estatutos. Otros del ámbito socioeconómico, el acceso a la sociedad del conocimiento y de la información y a las nuevas tecnologías. Otros relacionados con cultura y diversidad cultural, con memoria histórica algunos, equilibrio territorial, medio ambiente, temas de viviendas protegidas y legislación sobre suelo, fomento de sectores estratégicos, educación, por supuesto, investigación e innovación, algunos relacionados con proyección exterior, otros con movilidad, algunos, como veis, tienen una impronta, como ahora diré ya para terminar, protección de los consumidores, fomento y difusión de la lengua propia, sociedad democrática avanzada, en fin, como vemos, y ya con esto termino, calidad de la administración, lucha contra la despoblación, fomento de la paz, cooperación al desarrollo mundial. Muchos de ellos, como vemos, son desarrollo en el siglo XXI del modelo de Estado social, con los últimos componentes de Estado social. Y otros, sobre todo en aquellos territorios que tienen una impronta cultural, que yo creo que en España todos los territorios tienen una clara impronta cultural propia, pero aquellos sobre todo que tienen lengua propia, pues también vinculados con el uso de la propia lengua y con valores de identidad cultural propia. En fin, he sido especialmente rápido, me he dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, después me someto a todas las preguntas que queráis hacerme al respecto. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias a ti, Miguel, por tu magnífica intervención. Jorge, y le vamos a dar ahora la palabra a la vale. profesora Sefa Ridaura. Sefa, cuando quieras, 25 minutos máximo. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer al profesor Jorge Castellanos la oportunidad de poder estar aquí impartiendo, aunque sea en mi casa, esta charla y de poder compartir con compañeros de otras universidades, pues que siempre este diálogo académico siempre es muy gratificante. Y sobre todo pues con estudiantes de mi universidad, a los que no conozco porque son del grupo del profesor Castellanos, pero que seguramente por el pasillo alguna vez nos hemos encontrado. Yo voy a romper un poco y le voy a pedir permiso al profesor Castellanos, que le agradecemos desde que él ha entrado en el departamento, es un torrente de actividad digna de agradecer. Nos tiene siempre hiperocupados y por tanto esto es realmente gratificante, ¿no? Se nota que es muy joven también. Bien, yo tengo prevista, según pone en el programa, mi intervención sobre las relaciones de colaboración horizontales y verticales en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero
escuchando, ¿no? Ay, de Cataluña, no, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Pero escuchando al profesor Agudo y después la intervención posterior de la profesora Ainhoa Lasa, me vienen ganas de cambiar mi intervención, por una razón. Porque creo que además estará mucho más en concordancia con lo que ellos van a tratar que lo que yo iba a abordar, que os retrotraía a todos a Derecho Constitucional 1, que es organización pura y dura de Estado autonómico, cómo se relacionan el Estado con las comunidades autónomas y cómo se relacionan las comunidades autónomas entre sí. Pero decía que si me permitía, y ellos lo prefieren también porque lo someto a su consideración, porque precisamente yo entregué el viernes un trabajo para la revista Drets en conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía sobre los deberes en el Estatuto de Autonomía. Pues igual es más interesante que hable antes que de conferencias sectoriales, conferencias de presidentes, etcétera, etcétera, que es realmente importante, es muy importante, es el engranaje de un Estado autonómico. Quizás se corresponde más con la intervención de mis compañeros, ya que ellos abordan el tema de los derechos, que me centre yo en los deberes. Veremos si me acuerdo de todo y me sale bien, porque no tengo los papeles delante. Pero bueno, creo que hay mayor concordancia en la mesa, le podremos dar mayor sentido a la mesa, ¿no? ¿Tenemos deberes los valencianos de acuerdo con nuestro estatuto? Pues nuestro estatuto no regula ningún deber. Ya advertía Rousseau cuando elaboró su obra El contrato social de los riesgos que supondrían que los ciudadanos solamente se centraran en el ejercicio de sus derechos, pero no cumplieran sus deberes en el marco de una sociedad. Pese a eso, pese a que siempre ha habido una construcción teórica muy importante de los deberes de los ciudadanos, siempre se había visto como algo antipático para incluir en un texto constitucional. Ni siquiera la Declaración Universal incluye los deberes, porque se consideraba que los textos debían recoger con mucha profusión los derechos de los ciudadanos, pero que hablar de deberes era como algo correspondiente con un Estado autoritario, el Estado autoritario que frente a los derechos imponía deberes. Y por eso tardó mucho tiempo en cristalizar la idea de que los deberes también se tenían que regular. Pero finalmente, con el constitucionalismo, con el asentamiento de los textos constitucionales, casi todos comenzarán a incluir deberes, porque incluir deberes en un texto constitucional supone atribuirle una función al ciudadano en la sociedad. Vosotros ya lo estudiaréis ahora en Derecho Constitucional 2. Junto a la tabla de derechos veréis cómo hay una serie de deberes y principalmente los que más se han incorporado a los textos constitucionales ha sido el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y el deber de defensa. Ya se vio con mucha normalidad que los textos constitucionales incluyeran junto a derechos, incluyeran deberes, porque el ciudadano tiene una misión que cumplir en la sociedad. Pero esto vamos a trasladarlo al tema que nos ocupa y es a nuestro Estatuto de Autonomía. Mirad, cuando se elaboran los primeros estatutos de autonomía, estos textos iniciales no regulaban derechos prácticamente.
no había ningún título dedicado a derechos. Podía haber algún derecho aislado, pero no había deberes. No había derechos y, por tanto, no había deberes. Ni regulaba derechos, ni en correspondencia regulaba deberes. Pero, como ha expuesto el profesor Agudo, cuando en el año 2004 comienza un proceso de reformas de estatutos de autonomía que darán lugar a los denominados estatutos de tercera generación, porque serán textos mucho más modernos, serán textos que incluirán nuevas materias y serán textos que optarán sobre todo por incluir derechos, como él nos ha indicado. Si incluían derechos, en correspondencia deberían incluir también deberes. Lo hace el estatuto, como tú lo has expuesto Miguel, y hemos visto el título, Derechos y Deberes. Sin embargo, el Estatuto de Autonomía Valenciano no hace ninguna referencia a los deberes de los valencianos. Quiso hacer hincapié en los derechos, volcó todos los esfuerzos en los derechos y, sin embargo, se olvidó de que también los ciudadanos valencianos tenemos deberes que cumplir. Es verdad que hay uno genérico cuando dice que los valencianos y las valencianas estamos sujetos al ordenamiento jurídico y debemos cumplir con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía. Pero ese es un deber genérico. Es un deber genérico que además para los poderes públicos sabemos que es un deber positivo y negativo, pero para los ciudadanos es un deber negativo. Un deber negativo porque debemos cumplir, pero no podemos vulnerar, por ejemplo, los derechos de los demás. Al poder público se le exige que cumpla y desarrolle y actúe los derechos fundamentales. Al ciudadano se nos dice, tiene deber de acatar, tiene deber de cumplir, pero tiene el deber de no vulnerar los derechos de los demás. Es una eficacia horizontal de los derechos. También los ciudadanos estamos vinculados por los derechos. Pero ¿estamos vinculados entonces por los deberes? Además de ese deber genérico de cumplir con el ordenamiento, además de ese deber genérico de no vulnerar los derechos de los demás, ¿tenemos algún deber? Pues fijaros, el título que regula los derechos en nuestro Estatuto del 2006, en el artículo 8, primero en el título no habla de deberes, como lo hace la Constitución. La Constitución titula de los derechos y deberes, como lo hace el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como lo hace el de Andalucía, como lo hace el de Murcia. Casi todos los estatutos titulan, rubrican derechos y deberes. Sin embargo, el nuestro se ha olvidado. Cargó todas las tintas sobre los derechos y no hizo ninguna referencia a los deberes. El artículo 8 dice: los poderes públicos velarán para que los ciudadanos respeten los derechos y deberes. Es la única referencia. Pero ¿tenemos deberes los valencianos? Que no lo diga el estatuto no significa que no los tengamos. Quizá en una posible reforma futura del estatuto sería aconsejable que incluyera también algún deber, porque sobre todo, como ha expresado Miguel Agudo,
el Estatuto Valenciano habla sobre todo de derechos sociales. Y en correspondencia con los derechos sociales, estos generan una serie de deberes. Y por tanto, hay que desprenderse de esa idea de que un texto estatutario regule deberes, porque se considera una concepción del autoritarismo ya caduco, una concepción muy caduca, y quizás sería conveniente que el Estatuto Valenciano incluyera también algunos deberes como lo hacen los demás estatutos de tercera generación. Entre otras cosas, porque si queremos ver algunos deberes, tenemos que ir al ordenamiento valenciano. Hay leyes que establecen deberes. ¿Teníamos el deber los valencianos en época de crisis, en época de coronavirus, de cumplir el toque de queda que se estableció aquí en la Comunidad Valenciana? En las demás comunidades autónomas también, pero validado por nuestro Tribunal Superior de Justicia. ¿Debíamos los valencianos cumplir con el toque de queda? ¿O como el Estatuto de Autonomía no se refiere a ningún deber, podíamos decir, no lo establece el Estatuto, no tenemos deber? Por supuesto que teníamos deber de cumplir con las disposiciones normativas que tienen su efectividad aquí en la comunidad. Vosotros sabéis que la comunidad autónoma, como las demás comunidades autónomas, tienen autonomía política, pero tienen también autonomía financiera. No hay posibilidad de tener autonomía política si no se tienen recursos. ¿Cómo vamos a gestionar nuestra autonomía sin una suficiencia económica? Necesitamos dinero. ¿O es que tú, si te vas de casa de tus padres, te vas gratis? Necesitarás nutrir, necesitarás pagar recibos, necesitarás nutrir la despensa, necesitarás nutrir la nevera, ¿no? Necesitas recursos. Para ser autónomo necesitas recursos. La Comunidad Valenciana, como todas las demás, para hacer efectivo su autogobierno, necesita recursos. ¿Cómo consigue esos recursos? ¿Se los da todos el Estado? No. Parte se las da el Estado, pero parte, y así lo reconoce el Estatuto de Autonomía, puede crear tributos. Puede crear tributos. Crea tributos. Gestiona tributos que el Estado le ha cedido. Luego, si gestiona tributos y crea tributos, aunque el Estatuto de Autonomía Valenciano no se refiera en ningún momento al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, hay un deber de tributar, que se establece en la Constitución, sí, en el artículo 31, pero que después se traduce en las demás comunidades autónomas con autonomía financiera para exigir los tributos. Y, por ejemplo, la Comunidad Valenciana crea tributos propios, como por ejemplo el canon de saneamiento o el impuesto sobre todo medioambiental, o ahora el impuesto, o la tasa, mejor dicho, que quiere establecer como la tasa turística. ¿Puede establecer una tasa turística y los valencianos estamos obligados a pagar y los que vengan de Valencia, o debemos los valencianos pagar
el canon de saneamiento? ¿O debemos pagar los demás tributos ambientales que establezcan las instituciones valencianas? Si no hay ninguna disposición en el estatuto que lo diga, pues lógicamente tenemos que traducirlo, tenemos que cogernos las tablas de deberes que hay en la Constitución y tendremos que ir trasladando esos deberes a nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Puede el Estatuto de la Comunidad Valenciana establecer el deber de defender a la Comunidad Valenciana a través de un servicio militar obligatorio? ¿Puede hacerlo? No puede hacerlo. El servicio militar no es competencia de la Comunidad Autónoma Valenciana, pero ¿puede establecer una obligatoriedad para protección civil? Claro, porque nuestro Estatuto de Autonomía ha ido asumiendo competencias en materia, tiene la competencia en materia de protección civil. Por lo tanto, si se tuercen las cosas en virtud de legislación autonómica, puede hacer un llamamiento a los ciudadanos para protección civil, a los ciudadanos valencianos. Sí, nos podría llamar. ¿Lo establece el estatuto? No, pero de la combinación del texto constitucional, cruzamos el texto constitucional con las competencias que tiene asumida la Comunidad Valenciana en materia de protección civil, puede hacerlo. En la Comunidad Valenciana no hay entonces deberes como por ejemplo los deberes paternos, de los cuales puede derivarse una responsabilidad penal, incluso la pérdida de custodia. No lo pone el estatuto. Tendremos que inferirlo del texto constitucional. Por tanto, es verdad que hay deberes, aunque el estatuto no los establezca. Yo me he puesto el reloj y después no lo miro, ¿eh? Tú me avisas porque yo me pongo a hablar y no me doy cuenta. ¿Eh? ¿Cómo voy? Ah, vale. Tendremos que asumir los deberes que están establecidos constitucionalmente y que se derivan de la normativa valenciana. Normativa valenciana que incluso hay una normativa en la cual nos dice que usted puede incurrir en delito de desobediencia si es llamado a comparecer en una comisión de investigación de las Cortes Valencianas y no comparece. Si tú recibes una notificación y no compareces, aunque no lo establezca el estatuto, hay un deber de comparecencia y sí que hay una resolución de presidencia de las Cortes Valencianas, porque se reformó el Código Penal precisamente para incluir a las demás comunidades autónomas en ese deber de comparecencia. Pues bien, sería ya aconsejable que en lugar de tener que rastrear por todo el ordenamiento jurídico valenciano cuáles son los deberes, se establecieran junto con los derechos los deberes. ¿Puede establecerse el deber de llevar la mascarilla solamente aquí en la Comunidad Valenciana y no en Castilla-La Mancha? ¿Por qué? Si el estatuto no lo establece. Se regula en normativa autonómica. Incluso se han regulado restricciones de los derechos por decisiones que no tienen rango de ley, como hemos visto. Ha habido acuerdos de Consejo de Gobierno de la Generalidad restringiendo derechos fundamentales y no a través de una ley, validados por un tribunal de justicia, ¿no? ¿Podemos entonces obviar que no debemos cumplir esos deberes porque el estatuto no los establezca? En modo alguno.
La regulación de derechos y deberes nos sitúa ante un ciudadano responsable, ante un ciudadano que junto con sus derechos también actúa sus deberes, sobre todo aquellos deberes que son de solidaridad, aquellos deberes que implican que el ciudadano tenemos un papel que ocupar, sobre todo de solidaridad, pues por ejemplo por eso contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos, contribuimos por solidaridad. Nos vacunamos por responsabilidad social. Ponemos mascarillas para prevenirnos a nosotros y a los demás. Y cumplimos así sistemáticamente toda una serie de deberes que son muchas veces el reverso de un derecho. Porque fijaros, en la Constitución habla del derecho-deber de proteger el medio ambiente, es un derecho y al mismo tiempo es un deber. Y no estaría de más que el Estatuto Valenciano en esa posible reforma pues estableciera una serie de deberes en correspondencia con los derechos que ha regulado. ¿Me excedo? No, sí. Vale, bien, pues ya está. Muy bien, gracias. Y ya, en tercer lugar, tenemos la intervención de Ainhoa. Perdón. Cuando quieras, Ainhoa, 20-25 minutos máximo. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer, como todas las personas que me han precedido, al profesor Jorge Castellanos Claramunt por darme la oportunidad de participar y por darme sobre todo la libertad para abordar el tema de la dimensión social en la Comunidad Valenciana pues con total libertad, ¿no? Con total libertad en la diversidad y en la alteridad, además, ¿no? Desde un prisma distinto, ¿no? Quisiera agradecer también a todas las ponentes y los ponentes que han participado en este congreso, donde ha habido un equilibrio, una paridad. Gracias, Jorge, porque es importante, por personas que nos precedieron, a María Dolores Montero y a mí, Sefa, Ana, que no lo han tenido fácil en esta disciplina, en la vida en general, pero en esta disciplina en particular, porque nuestros referentes femeninos en el análisis de derecho constitucional han sido escasos. Esta facultad es pionera, con la profesora Julia Sevilla, en estudios de género, enfoque de género en derecho constitucional, y hay que decirlo. Entonces yo estoy muy orgullosa. También tengo la fortuna de compartir con el profesor Miguel Jesús Agudo Zamora, al que tuve la fortuna de leer cuando estudiaba los derechos sociales estatutarios en un magnífico artículo de la revista de Teoría y Realidad Constitucional del año 2012, si no me equivoco, donde analiza la sentencia 31/2010 a propósito de la cuestión de los derechos sociales estatutarios. Así que no puedo más que agradecer. Y también, bueno, algunos se podrá preguntar qué hace una persona de País Vasco hablando de la dimensión social de la Comunidad Autónoma Valenciana, ¿no? Porque quizás comparando, ¿no? Siempre se tiene como referencia que País Vasco, bueno, pues tiene unas políticas sociales generosas, fruto de un concierto económico exclusivo, derivado de un privilegio, bueno, de una prerrogativa que se funda en el Estado moderno, ¿no? Lo cual pudiera parecer, y es a mi juicio, una paradoja. Bueno, puedo decirlo, a mí no me importa que se grabe. Yo soy partidaria de que se mantiene el concierto económico en País Vasco, todas las comunidades autónomas tengan sus propios conciertos económicos, porque ya les adelanto que creo, o tengo una idea de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en términos de cooperación y de compromiso constitucional. Y el compromiso constitucional, en este caso en materia de dimensión social, pues suele ser confuso. Entonces voy a empezar clarificando un poco cómo me voy a aproximar a esta cuestión, ¿no? Normalmente, cuando se explican las competencias que corresponden a las comunidades autónomas, y en este caso a la Comunidad Valenciana en materia social, acudimos al título 8º de la Constitución y bueno, pues vamos intentando desglosar cuáles son los espacios, ¿no? Pues vivienda, energía, asistencia, etcétera, ¿no? Se dice, además, y esto es algo que ha calado
que caló, porque cuando se aprueba nuestra Constitución en 1978 el Estado social sufría ya una crisis en sus propias bases materiales, a explicar en qué consisten esos fundamentos, y empezaba a revisarse el concepto, ¿no? Empezó a revisarse mucho antes en el espacio doctrinal, los italianos fueron pioneros con la Escuela de Milán, empezó a revisarse en el ámbito político, en todos los estados, con políticas de enfriamiento. Se sufría una crisis de inflación, una espiral creciente, se incrementaban los precios, estoy hablando de la década 80, 90, a finales de los 80, principios de los 90, y ese debate se importa en nuestro país. Y eso hace que hay un sector doctrinal que tiene peso, a pesar de que hay otras opiniones, que consideran que nuestra Constitución no recoge, por usar unas palabras de un portugués que me gusta mucho por el tercer término que utiliza, no tenemos una Constitución social dirigente. Es decir, que la propia Constitución, o en la Constitución, no están predeterminados una serie de vínculos tanto al legislador estatal como al legislador autonómico en materia social. Y esto significa que el Estado social se le suele denominar como un principio finalista, ¿no? El Estado social se concreta en unos mandatos que se dirigen a los poderes públicos, estatales y autonómicos, y esos mandatos, o el paradigma referente a ese mandato sería el artículo 9.2, ¿no? Pues tienen que corregir todos aquellos obstáculos que impidan la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, social y cultural, ¿no? Esta es un poco la tesis que cuajó en nuestro país y que además fue fruto de una importación de un debate que hubo en Alemania. Solemos siempre fijarnos en el norte de Europa, pero aquí en el sur de Europa tenemos también ejemplos de buenas praxis discursivas. A mí me hubiese gustado que se hubiese tomado como referencia el debate italiano que protagonizó la democracia cristiana y el Partido Comunista en aquel momento de revisión del concepto de Estado social. Y precisamente esta revisión del concepto es lo que a mi juicio ha propiciado que se diga que el Estado social es un Estado que no es un objeto jurídico, sino que se realiza en el ámbito infraconstitucional. Principalmente se va a concretar en ese espacio. Frente a esta lectura, yo hago otra interpretación del Estado social. Yo digo que el Estado social es una forma de Estado, es un principio estructural, no es un principio finalista, que sí que impone a los poderes públicos estatales y autonómicos un vínculo social, y ese vínculo social no se va a concretar en un concepto de Estado social que mantiene otro sector de la doctrina, que hace una lectura fuerte entre forma de Estado social y Constitución. Quienes hacen esta lectura fuerte dicen que el Estado social consiste, su fundamento es el pacto entre las rentas de capital y las rentas de trabajo. Ese conflicto que existe en el ámbito de las relaciones económico-laborales, para contenerlo se va a incorporar a la Constitución las demandas. ¿Cómo? Bueno, pues reconociendo en este caso al trabajo como sujeto político, los sindicatos, lo tienen ustedes en el título preliminar, reconocimiento del derecho sindical, tiene también una dimensión negativa, se van a reconocer los derechos del conflicto. La huelga es un derecho fundamental, pero ojo, la huelga, y esta es una opinión personal, como ya acusábamos las debilidades del Estado social, la huelga se reconoce al marco de las relaciones laborales. La huelga política, como tal, no está reconocida. Y aquí es donde yo difiero, porque para mí el Estado social no lo podemos reconducir únicamente a la búsqueda de una igualdad redistributiva de rentas entre las clases trabajadoras y los que tienen los medios de producción. El fundamento del Estado social, lo que teníamos que haber aprendido del periodo de entreguerras, y Hermann Heller, que fue el padre, el que utilizó el concepto de Estado social, nos enseñó, es que el Estado social tenía que ser un Estado de un pluralismo de masas, no político, solo pluriclase, y que los fundamentos tenían que tener en cuenta las desigualdades estructurales que generaba un orden de reproducción social que determinaba nuestra forma de relacionarlos, que en ese momento era el capitalismo industrial. Era un capitalismo que rompía la conexión entre el individuo y el marco social al que pertenecía, era un espacio de no inferencia de los poderes públicos porque se consideraba que el mercado era la fuente generadora de bienestar. Este discurso se va a recuperar en los años 70, hasta el punto que incluso quienes hacen una lectura fuerte del Estado social nos dicen que la división en materia social que establece el título 8º de la Constitución española se basa en que aquellas competencias que están vinculadas al conflicto capital-trabajo, léase seguridad social, las prestaciones de trabajo, es decir, todas esas dinámicas, la regulación, el marco regulador de las relaciones laborales, van a ser competencia exclusiva del Estado, y todas aquellas cuestiones que están fuera
de los conflictos laborales, véase la asistencia social, la pobreza, la exclusión social. Por cierto, ya sé que no viene al caso, pero este 30 de octubre se cumple el nacimiento, bueno, es el día que nació el poeta Miguel Hernández. Les invito a leer un precioso poema que se titula El hambre, que creo que adquiere vigencia, sé que no viene al caso, pero ahora que está con la pobreza, me ha venido a la mente la pobreza alimentaria, que les hablaré de ella, además de la energética, ¿no? Entonces decía, bueno, el ámbito que no tiene nada que ver con los conflictos laborales, conflicto entre capital y trabajo, la asistencia social, la exclusión, la pobreza, el ámbito asistencial de la beneficencia, se decía en los estadios iniciales, en las primeras normativas de la Comunidad Valenciana, eran ayudas, prestaciones económicas regladas para marginados, se decía, sociales. Esto hay órdenes, que tienen naturaleza reglamentaria, que recogen esta concepción, ¿no? Bueno, si yo defiendo que el Estado social es una forma de Estado con autonomía propia, que no es un principio finalista, es decir, que se va a realizar a través de mandatos a los poderes públicos, sino que es estructural, que va a condicionar su actividad, lógicamente yo no puedo fundar ese Estado únicamente en una de las desigualdades que existen. Tendré que fundamentar el Estado social en las múltiples desigualdades que genera el orden de reproducción social del capital, en nuestro marco de realidad, porque la Constitución tiene que nutrirse. Nosotros no podemos estudiar la Constitución como una unidad autorreferencial, la Constitución también tiene que tener en cuenta esa realidad social. En este sentido, este discurso, incluso para quienes defiendan esa idea fuerte de Estado social, comienza a revisarse, como les decía, a finales de los 80, principios de los 90. ¿Cómo se revisa? Porque el Estado, el legislador estatal, comienza a regular prestaciones de naturaleza asistencial. Claro, ¿cómo se justifica esto? Pues se justifica recurriendo a unas cláusulas transversales, que seguro que les sonará, del 149.1, sobre todo acudiendo a esa igualdad de derechos y libertades entre la ciudadanía, el conjunto de territorios del Reino de España, o en materia de bases y planificación de la economía. Ese era el discurso oficial. ¿Cuál es el discurso o cuál es la interpretación que yo realizo? Bueno, pues que lejos de reconocer que el mercado era fuente generadora de bienestar, en vez de reconocer que esas políticas de devaluación salarial, de explotación flexible, de reformas laborales que generaban más segmentación, que generaban una triplicidad de contratos, personas que estaban contratadas 4 veces, en vez de reconocer que había incrementado exponencialmente, cualitativamente, los números de desigualdad, las formas de privación material. La privación material, por ejemplo, es tener que elegir entre poner la calefacción o comer pescado una vez a la semana. Eso es privación material. En vez de reconocer, lo que se hizo fue señalar que era necesario igualar, porque empezaban a existir ciertas actuaciones de los legisladores autonómicos que cuestionaban esa unidad en la diversidad, que ponían en cuestión esa necesaria regulación de mínimos. Incluso el propio Tribunal Constitucional, hay un artículo del profesor Gerardo Ruiz Rico Ruiz, donde analiza esa relación entre bases y desarrollo en materia de dimensión social autonómica. Dice que ha llegado a una interpretación tan restrictiva el Tribunal Constitucional que acaba por anular competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia social. Y a mi juicio, la clave está precisamente en que hay un nuevo paradigma que entra en crisis también, crisis financiera, os voy a hablar de ella, la crisis pandémica y la crisis deflacionaria, la actual, que es incapaz de aportar bienestar material. Es incapaz, genera nuevas fuentes de desigualdad, y esto hace, además, que en esos momentos donde se ponen en evidencia las propias contradicciones del nuevo modelo, que yo hablo del paradigma del mercado, la centralidad del mercado como fuente generadora de bienestar, asistimos a una confrontación entre el legislador estatal y ciertos legisladores autonómicos que, haciendo una política constitucional de compromiso con la forma de Estado social, dictaron normativas, ya os voy a poner 3 ejemplos concretos en la Comunidad Valenciana, que trataban de corregir esas desigualdades que estaba generando el paradigma del mercado. En el año 2017, el Govern de la 9ª legislatura, 2014 a 2019, para que ustedes se sitúen, adopta 3 leyes. La primera de ellas es la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda en la Comunidad Valenciana. Esa ley fue recurrida por el Gobierno español, solo se salvó de la inconstitucionalidad el artículo 5 de esa ley y fueron declarados inconstitucionales el artículo 6 porque decían que invadía la competencia exclusiva estatal en materia procesal, se contemplaba una acción popular
pero no, para justificar la comunidad autónoma no podía apelar a esa singularidad de la que nos ha hablado el profesor Nacho Durman en materia, en este caso no civil, sino procesal. El artículo 12 y el artículo 13, vinculado al anexo 1A, que hablaban de la expropiación, un régimen de expropiación teniendo en cuenta el contexto específico. La siguiente ley, también que se aprueba al mismo tiempo, es la ley 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética. 2017 para paliar y reducir la pobreza energética, que es un problema al que nos enfrentamos hoy en día también en materia de agua, gas y electricidad. De esta ley, el Gobierno español recurre a un único artículo, el artículo 3. Vamos a ver por qué lo recurre. Bueno, había una normativa española que tenía que dar cumplimiento a unas directivas de la Unión Europea, donde, bueno, en la Unión Europea el concepto de consumidor vulnerable se construye primero desde el punto de vista de prácticas desleales, cuando vamos a comprar un producto y bueno, ese producto no cumple los requisitos que inicialmente el vendedor nos había mostrado. Sin embargo, en el ámbito de los recursos energéticos, el consumidor vulnerable se articula desde la perspectiva del tanto por ciento que tiene que detraer de su renta o de la renta social que recibe para poder mantener, bueno, pues en su casa un mínimo de agua, de luz y electricidad. El agua quedó aparte, no fue cuestionada, solamente hacía referencia al recurso, al gas y a la electricidad. Lo que pedía, o lo que decía ese artículo 3 de la normativa valenciana, es que las compañías suministradoras de gas y electricidad, antes de cortar el suministro, tenían que informar a los servicios sociales locales u otro organismo para que estos determinaran si esa unidad convivencial estaba en una situación de vulnerabilidad. Es decir, previo al corte había que informar. Sin embargo, la normativa estatal permitía cortar sin más. Sí que es cierto que se recogía un bono social, energético, pero permitía cortar sin más. Bueno, en el ínterin, mientras está tramitando ese recurso, la Comunidad Valenciana, el Govern, dicta una nueva ley, la Ley 19/2017, que regula la renta de inclusión de la Comunidad Valenciana. Y en esta ley, por primera vez, se incluyen dos tipos de rentas. Por un lado, las rentas de inclusión, unas rentas de inclusión que vienen a corregir los déficits de la Ley de Garantía Ciudadana del año 2007, donde, por ejemplo, las personas jóvenes como vosotras y vosotros de 18 a 25 años no teníais acceso a esa renta garantizada, cuando erais el principal colectivo desempleado. No teníais acceso. Entonces viene a corregir, por ejemplo, esta cuestión. También viene a corregir bueno, pues esas trabas, esos requisitos burocráticos que se imponían a las personas para demostrar que estaban en una situación de vulnerabilidad. Pero lo más importante es que recoge unas rentas complementarias para aquellas personas que, estando trabajando, no consiguen alcanzar una renta suficiente para cubrir sus necesidades materiales. Y para mí esto es muy significativo, porque por primera vez se habla de inclusión. Es una ley de inclusión, no una ley de renta garantizada, habla de incluir. Incluir supone reconocer por primera vez que no solamente la inclusión estaba vinculada a la beneficencia o la asistencia a aquellas personas que no participaban del trabajo, el trabajo como factor de cohesión social, que es lo que nos habían dicho, ¿no?, sino que también incluía a personas que trabajando no alcanzaban a llegar a final de mes. Dos críticas a estas normativas que a mi juicio siguen haciendo una lectura social debilitada. La primera de ellas es que obligan, es obligatorio, no las rentas complementarias, las rentas de inclusión, para conseguir esa renta de inclusión, a suscribir un itinerario laboral. Y me diréis, hombre, claro, si vas a recibir dinero público, tienes que demostrar por lo menos un interés en insertarte. Excepto ahora que se ha corregido, pero todavía hay ciertos elementos que sea necesario actuar, las reformas laborales que han actuado en nuestro país han arrojado una tipología contractual que ha obligado a que una ley de renta, una ley tenga que reconocer en 2017 una renta complementaria para quienes están trabajando. Luego tú obligas a una persona para percibir una renta a que se forme para entrar a trabajar en un mercado laboral que le va a obligar a recibir otro tipo de renta. Aquí el legislador autonómico no tiene ninguna culpa, porque las reformas laborales son competencia exclusiva del Estado. Pero sí es un problema, porque tenemos un concepto que lo copiamos de los alemanes, de esa reforma laboral que hizo Gerhard Schröder, que ahora ha caído en desgracia porque bueno, pues formaba parte de uno de los sectores oligopolísticos que se había montado el ácrata de Putin,
y ha caído en desgracia, pero una reforma en el año 2000, donde se crearon unos empleos, que eran mini-jobs y mini-jobs, que te obligaban a suscribir un itinerario de trabajo para cobrar sin tener en cuenta que previamente había que ver cómo estaban el marco de relaciones laborales, si esa relación laboral en la que se iba a insertar la persona le iba a permitir realmente salir de una situación de exclusión. Segundo punto, otro de los fallos de la ley, aunque se acoge una competencia exclusiva, es que hablan de... se basa en la categoría de consumidores. Un consumidor es un agente económico. Una persona en situación de vulnerabilidad es una persona en situación de vulnerabilidad, no es un agente económico. Sí que es cierto que se hace para reflejar la base competencial conforme a la cual se puede dictar esa normativa, pero empecemos a tomar las cosas en serio. ¿Y cómo nos podemos tomar las cosas en serio? Bueno, pues el panorama, yo les diré que es complejo. Ya en la propia reforma que se hizo del Estatuto de Autonomía se introducían algunas de estas cuestiones, pero sobre todo cuando se desarrolla la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana, el artículo 51, se señala que este tipo de derechos de naturaleza social están condicionados por el contingente presupuestario. Se aprueba en el 2012, ya se había actuado la reforma del artículo 135 en el año 2011, ya estamos hablando de una condicionalidad macroeconómica y macrofinanciera que son fruto de nuestros compromisos con la Unión Europea. Por tanto, para mí la respuesta para avanzar hacia una dimensión social cooperativa entre el legislador estatal y el Estado autonómico está en Europa, reforzando un nuevo marco de relaciones no solamente en la Unión, sino también de presencia de las comunidades autónomas en la Unión. Pero ¿cuál es el problema que nos enfrentamos ahora? Bueno, la crisis financiera ya les he hablado, ese contexto de leyes que se dictan en la 9ª legislatura. La crisis pandémica se dice que ha sido un punto de inflexión. Se supone que íbamos a salir todos más solidarios y más empáticos después de esta crisis pandémica. Se supone que íbamos a aprender a priorizar lo importante, la salud, los cuidados. Bueno, creo que el colectivo médico tendría mucho que decir ahora mismo si realmente se ha visto reforzadas sus garantías y si las mujeres que están trabajando en el sector de la limpieza y en el sector de los cuidados han visto mejoradas sus condiciones vitales. Creo que no, por los datos que les voy a decir a continuación. Pero la pandemia no fue una crisis externa a este poder global de mercado. Esa transmisión de virus, no sé, un murciélago ni sé ya de qué fue, porque hay tantas teorías conspirativas, a un humano, es porque practicamos modelos de obtención de alimentos que potencian un tipo de agricultura extensiva, que consiste en sembrar y quitar espacios a la naturaleza para producir más y más. Y esto hace que los espacios naturales se vean reducidos y tiendan a acercarse a los núcleos urbanos, ni más ni menos. Es una cuestión de usurpación, de expropiación de espacios naturales que deberían de ser bienes comunes. ¿Y qué medidas se tomaron en la crisis? Pues medidas coyunturales. La profesora Sefa Ridaura ha presentado, ha elaborado un magnífico informe del Estado de las Autonomías vinculado a la Comunidad Valenciana en el año 2020, donde aparecen relatadas las medidas que se han tomado por parte de la Comunidad Valenciana en la materia. Les recomiendo que se lo lean porque hace alusión a cuestiones muy interesantes, no solamente en materia social, sino también otro tipo de cuestiones, pues por ejemplo, pues en materia de discriminación, ¿no? Pues unas sentencias que hay muy interesantes. Les recomiendo porque merece la pena para tener un conocimiento sobre las medidas que se han adoptado en su comunidad. Pero yo interpreto esta crisis pandémica como otra crisis más de este poder global de mercado. ¿Por qué la sigo interpretando? Porque durante esta crisis pandémica, ¿saben ustedes lo que hicieron las personas que tienen mucho dinero para invertir en activos? Bueno, pues viendo que se estaban inyectando muchas cantidades de dinero que permitían a los estados mantener su deuda pública que emitían a tipos de interés buenos para los estados pero malos para los inversores privados, se fueron a los mercados que producen servicios, se fueron a los mercados que producen productos de primera, productos lo que se llama del sector primario, metales, energía y alimentos. Curiosamente, estos mercados es donde se está produciendo ahora mismo la especulación. Por lo tanto, todo es cíclico. ¿Y qué está ocurriendo? Pues yo les cuento solamente dos datos. En la Unión Europea, porque es que dependemos de la Unión Europea, ellos fijan nuestra política económica y nuestra política monetaria. Y esto es así. Política económica, bueno, pues se han reunido unos señores, son todo hombres, creo que... No, tenemos a Nadia Calviño, disculpar. Se han reunido los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro. Es un órgano, el Eurogrupo, que no lo podemos controlar ni política ni jurisdiccionalmente, no les podemos controlar. Y han dicho en sus orientaciones presupuestarias para 2023 que los estados con un alto nivel de deuda, léase España, pues tienen que volver otra vez a hacer reformas.
y todos sabemos lo que significan las reformas. Pero es que el Banco Central Europeo ha dicho a los Estados que va a volver a subir los tipos de interés si siguen aplicando medidas de estabilización automáticas, como por ejemplo pues medidas fiscales expansivas para las rentas de trabajo. ¿Y qué más ha hecho el Banco Central Europeo? Ha dejado de comprar bonos de deuda pública, ¿vale? Ha puesto fin a esas compras masivas de bonos. ¿Qué es lo que ha hecho en estos momentos para evitar que se pueda producir un ataque especulativo al euro? Está reinvirtiendo el dinero que ha obtenido de los bonos del norte de Europa, que son bonos seguros, lo está reinvirtiendo en los países del sur de Europa. Pero también puede decidir, como medida de presión de política monetaria, porque no tiene competencia en materia de política económica, presionar y vender esos bonos de los países del sur de Europa, lo que haría que se incrementara el diferencial, es decir, lo que hay que pagar, lo que tienen que pagar y lo que a nosotros nos cuesta emitir esos bonos de deuda pública, y volvemos a entrar otra vez en la espiral de endeudamiento que conocimos entre 2010 y 2014. Datos, informe tasa AROPE de pobreza y exclusión. 15,6%, somos el segundo país de la zona del euro que encabezamos la tasa de personas empleadas en riesgo de pobreza o exclusión social. Segundo país, primero Grecia, como siempre, estamos a la par, ¿eh? Se ha incrementado la pobreza en España, 27,8%. Esto viene arrastrado de la crisis pandémica, veremos qué ocurre. La renta media de la Comunidad Valenciana es la más baja de todas las comunidades del Reino de España, 9.500. Esa es la cifra. Ha aumentado también la tasa de pobreza, no porque las políticas que se hayan adoptado no hayan sido políticas contrarias, sino porque desde 2005 se han practicado aquí políticas fiscales regresivas, que han impedido que se tenga un sostén lo suficientemente necesario como para no tener que recurrir al endeudamiento o a otro tipo de políticas más parcializadas, como es deflacionar los tramos que propuso el presidente recientemente. Como les decía, ¿cuál es mi propuesta? Bueno, pues mi propuesta es tomarse en serio la forma de Estado social. Y para tomarse en serio la forma de Estado social, necesitamos que nuestros representantes políticos se tomen en serio la forma de Estado social cuando negocian en el espacio supranacional europeo, y que las comunidades autónomas tengan voz y voto en el espacio supranacional europeo en todas aquellas competencias que les afecten directamente. Y creo que la necesidad de paliar, no estoy hablando de corregir, de paliar levemente la pobreza y la situación de privación material del acceso a comer carne o pescado, creo que debería ser una cuestión tan o más importante que si Cataluña quiere ahora volver a celebrar otro referéndum o no. Creo que es una cuestión de prioridades y de tomarse en serio la Constitución. Bien, pues muchas gracias, Ainhoa, por tu intervención. Y yo no sé, Jorge, si ahora se abre un turno de intervenciones o por la hora. Vale. ¿Hay alguna persona que tenga interés en hacer alguna pregunta? ¿Algún de los ponentes? Yo quiero decir una cosa. Sí. Profesor Agudo. Sí. Profesor Agudo. No, sí, simplemente que me he quedado con la gana de decirlo, porque como la profesora Ridaura habla varias veces de los deberes que están reconocidos en el Estatuto de Andalucía, ¿vale? Pues para que no os vayáis antes de las 7, ¿vale? Que está como muy feo, pues os lo leo, ¿vale? El artículo 36 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Dice: en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de los deberes constitucionales, constitucionalmente establecidos, el Estatuto establece y la ley desarrollará la obligación de todas las personas de contribuir al sostenimiento del gasto público en función de su ingreso, conservar el medio ambiente, colaborar en las situaciones de emergencia, cumplir las obligaciones derivadas de la participación de los ciudadanos en la administración electoral, respetando lo establecido en el régimen electoral general, hacer un uso responsable y solidario de las prestaciones y servicios públicos y colaborar en su buen funcionamiento, manteniendo el debido respeto a las normas establecidas en cada caso, así como a los demás usuarios y al personal encargado de prestarlo. Cuidar y proteger el patrimonio público, especialmente el de carácter histórico, artístico y natural. Contribuir a la educación de los hijos, especialmente en la enseñanza obligatoria. Y termina el artículo diciendo que las empresas que desarrollen su actividad en Andalucía se ajustarán a los principios de respeto y conservación
del medio ambiente establecido en el título 7º, que es el que habla de medio ambiente, y que la Administración andaluza establecerá los correspondientes mecanismos de inspección y sanción, ya que lo había dicho y muchos de los... Pues no pasaría nada que los valencianos reformemos nuestro estatuto, porque el hecho de que son deberes absolutamente cívicos, responsables, y por tanto que deberíamos tomar en consideración. No siempre está mal copiar en los exámenes porque quiebra la igualdad, pero en este caso creo que yo envidio al texto andaluz por haber sido mucho más completo y no es una manifestación de autoritarismo establecer deberes en un estatuto de autonomía. Los derechos deben ir conectados con los deberes. Esperemos poder copiar al Estatuto de Andalucía. Bien, pues si ya no hay más intervenciones, que creo que no, y por la hora que es la marcada en el programa, pues cerramos esta tercera mesa, dando las gracias por la asistencia a todos ustedes.